Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Mirada Financiera en un lunes, ya 30 de marzo. Se nos acabó, se pasó marzo ya, prácticamente. Y un lunes bien movido. En general, eso es lo que me estaba comentando el panelista de hoy. Mi panelista de hoy, Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Me dice, por fin, Paulina, me toca un lunes lleno de cifras, lleno de datos. La verdad que siempre se nos hace. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Efectivamente, panelista de los lunes. Sí. Además, entonces exactamente ese era mi reclamo, que llevamos como 2 o 3 lunes que no había noticias de coyuntura, más que coyuntura y noticias del día, de la trascendencia, las de hoy, que nos dieran harto material para hablar. Bueno, pero siempre tenemos mucho material para hablar, pues, Javier, siempre se nos pasa volando. Claro, ese no es el problema, el tema es que sea algo del día, bueno, tiene todos los datitos, tenemos IPOM, tenemos, ¿no es cierto?, también ventas. También tenemos producción, el INE también publica producción industrial, que no fue tan buena, y obviamente que ahí vamos a poder delinear el próximo IMASEC, que va a ser la próxima semana. También tenemos noticias con respecto a los mercados internacionales. Todo está operando en este minuto al alza. Ha sido una jornada bastante positiva en los mercados. Lo vamos a comenzar a revisar desde este momento, Javier. Nos vamos en Asia. El Nikkei avanzó un 0,65%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 1,51%, Shanghái, qué importante el aumento de Shanghái, un 2,93%, tendrá que ver con ese posible estímulo monetario que vaya a hacer el gobierno chino por el Banco Central. El Banco chino, Central, sí. Exacto, porque tiene que ver también con estuve leyendo durante el fin de semana que había como riesgo de deflación en China. La inflación se estaba poniendo demasiado floja y obviamente que eso es lo que quieren evitar la economía de ese país. Iba a decir los chinos, pero eso no dije, sonaba muy feo, lo dije igual. Exactamente. Nos vamos a Europa, tenemos el FTSE 100 de Londres avanzando. La verdad que hoy día un buen día para Europa. Los índices de confianza de la zona euro fueron bastante positivos. Hay buenas señales también de España, que está teniendo una recuperación muy fuerte. También hay dudas con respecto a Grecia aún, pero son buenas noticias con respecto a la zona euro. Nos vamos al FTSE 100 de Londres, avanzó un 0,53%. El CAC 40 de París también arriba, un 0,98%. El DAX alemán, un 1,83%. Y el IBEX 35, 0,89%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Las bolsas, la verdad, que están subiendo de una manera bien importante. Hasta ahora el Dow Jones crece un 1,60%, el Standard & Poor's también aumenta un 1,13% y Nasdaq un 0,93%. En Santiago tenemos un IPSA que está avanzando hasta ahora un 0,41% y el IGPA también lo hace en un 0,36%. Lo que bajó de una manera bien importante en el día de hoy, habíamos cerrado una semana al alza, es el precio del cobre, un 0,58 en la bolsa de metales de Londres, y también el metal rojo se transó en el mercado internacional en $2,77 la libra. El dólar también subió en el día de hoy, casi 4 pesos, 626,8 comprador y 627,1 vendedor. Ahí están los principales cifras que están marcando la jornada. Yo creo que nos vamos directamente a lo que ha pasado durante esta mañana en el Congreso Nacional, donde había mucha atención a lo que iba a decir el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. ¿Qué iba a pasar con el IPOM? ¿Cómo iba a cambiar con respecto a lo que se había anunciado en el mes de diciembre? Y hay algunos cambios, sobre todo en la trayectoria del crecimiento del país, pero sobre todo en la trayectoria de la inflación, que aumenta de una manera bien importante. El Banco Central había hablado de, para este 2015, una inflación proyectada que llegaría, ¿no es cierto?, al 2,8%, claro. Y la verdad que ahora la aumentó en casi un punto, en 3,6%. También otro de los temas que anunciábamos con respecto al precio del cobre, que el año pasado se hablaba de un precio del cobre más o menos con el cual se había hecho el presupuesto de 2,98, y ahora se habla de 2,77. Un poco en la línea de lo que vimos hoy día en la lectura que vimos cómo se transó el cobre en la bolsa de metales de Londres. También habló del petróleo, el WTI, que en diciembre se había hablado un precio del crudo en $64 y ahora se hablaba en 51
dólares. Y bueno, lo más interesante, lo más importante, hablar sobre la trayectoria de crecimiento. El Banco Central mantiene un rango entre un 2,5 y un 3,5 la proyección de crecimiento del producto para este año en nuestro país. Vamos al análisis. A ver, vamos por lo primero que dijiste, y efectivamente en la introducción que hace el presidente del Banco Central cuando presenta, saluda a los presentes, agradece la invitación, como es de buena crianza. Y fíjate que su tercer párrafo en el discurso viene a ser lo que está ocurriendo en el norte, y dice que en el fondo el Banco Central no puede ser ajeno a lo que le ha llegado al punto de vista de las imágenes, y manifiesta su preocupación por la gente que vive allá. Así que aprovechamos de mandarle un saludo también a todos los que están viviendo esta crisis en el norte, que claro, a nosotros desde Santiago puede que nos toque un poco más lejos, pero objetivamente son bastante devastadoras las imágenes. Cuando uno las mira son casi parecidas a las de los tsunamis del terremoto del año 2010, pero esta vez vino desde arriba y no de abajo para arriba. Y fíjate que menciona eso y automáticamente se pasa a hablar de lo que tú estabas señalando, inflación, sí. Y que señala que efectivamente medida en 12 meses esta persiste en niveles por sobre el 4%, lo declara tal cual. Y que incluso haciendo el cálculo del IPC subyacente, que saca las variaciones en los precios de los alimentos y en la energía, pasó de un 4,3 a un 4,7 entre noviembre y febrero de noviembre del año pasado y febrero de este año. Y por lo tanto, a partir de eso, hace su proyección en la línea de lo que tú señalabas en términos de que la velocidad de traspaso que ha tenido la depreciación de la moneda local, vale decir, el aumento del precio del dólar, eso ha tenido una velocidad de traspaso un poco, bastante en línea con lo que es histórico, un poco por sobre lo que ha sido históricamente, y habría tenido esta influencia sobre el nivel de precios, incluso sorprendiendo al mercado, que efectivamente así ha sido, que pasó con el IPC de febrero, que esperábamos todo un IPC negativo y finalmente fue un IPC positivo, y en definitiva lo que proyecta para el resto del año es que durante una buena cantidad de meses vamos a seguir con IPC de 12 meses superiores al 4%, y cerrando el año con un IPC del 3,6 y proyectando ya para el una 2016 baja. Un anclaje en las expectativas de los distintos actores económicos en marco de 3%. Pero sin duda que aquí lo que señala el Banco Central es una preocupación abierta sobre el tipo de cambio. De alguna manera queda clarísimo, sin que lo señale tan específicamente, pero sí lo que señala específicamente es que la tasa de política monetaria, el Banco Central la habría anticipado, la disminución en la actividad del año pasado lo habría anticipado, bajándola, y por ende, y como consecuencia de lo que señala, de que ya está teniendo sus efectos lo que el Banco Central está haciendo, de alguna manera, para mi gusto, dejó acotada la posibilidad de que durante este año el Banco Central haga una nueva rebaja sobre la tasa de política, porque hoy día, a la luz de este escenario y el mandato que tiene, es el control de precios en el control de la inflación, y vale decir eso, no veo espacio hoy día para que baje en función de su preocupación que muestra por la... Yo fíjate que veo más probabilidad de que ya más al final... Estaba leyendo algunas columnas, sí que podría comenzar una alza de tasas, sobre todo con lo que tienes que estás hablando. Y fíjate, hay un reportaje bien interesante en la contratapa del Mercurio sobre el PIB tendencial. Sí, el PIB tendencial. Y ahí hay una declaración, una cita dice Jorge de Sormodo, dice que tasa de interés debería subir a 4,5% si se confirma un menor PIB potencial. Yo creo que ahí entramos en otra esfera de la discusión, que yo te diría que en este IPOM en ninguna parte se hace cargo, salvo en una reseña que se hace en relación a las holguras, y podemos hablar de eso de ahí, pero yendo específicamente al punto de un aumento en la tasa de interés, fíjate que en ningún caso 4,5, en ningún caso, y eso obviamente depende de cuál es el escenario. Porque los escenarios cambian, como digo yo, la dirección del viento cambia. Entonces hoy día en la mañana te levantaste, la dirección del viento era viento sur, estaba despejado, y a mediodía el viento empezó a correr desde el norte y empiezan a entrar nubes, y el pronóstico cambió porque te cambiaron la dirección del viento respecto a cómo tú lo estabas viendo parado en un momento del día. Hoy día, con los antecedentes que están y que tenemos, sumado a lo que el mismo Banco Central está considerando, que dice que su supuesto base es que las mejoras en las expectativas durante el año, está suponiendo que van a haber mejores expectativas de los agentes económicos, es decir, de las personas y de las empresas, yo no veo
una alza de tasa de una magnitud muy importante, sobre todo considerando el escenario externo, donde si bien hay una recuperación en el caso de Estados Unidos y habla muy bien de una mayor fortaleza relativa, el mismo comunicado dice, o sea, la misma lectura del IPOM dice la mayor fortaleza relativa de Estados Unidos. No quiere decir que esté todavía con todos los cimientos, tal cual lo señalaba Janet Yellen, etcétera, que en definitiva va a depender de cuál sea la velocidad con la que, o sea, el cuándo y la velocidad con la que haga el aumento de tasas la Reserva Federal. Bueno, ya Si es un eso- hecho que va a ser un aumento bastante gradual, lo ha dicho en las últimas reuniones, y la verdad que si bien ahora no tenemos la certeza cuándo va a comenzar, este comienzo va a ser muy gradual y obviamente que va a estar pendiente a lo que pueda suceder con distintos elementos que están marcando la pauta de lo que es la economía, la segunda economía del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, y por eso que también la bolsa, la norteamericana está estadounidense, ¿ah? A mí me corrigen. Bueno, Sí, está no es bien, norteamericana, es está correcto. estadounidense. No. Está subiendo de una manera bien importante porque también ha hecho lectura sobre ese mismo punto, que todavía tiene espacio ¿Te para acuerdas este que hace unas relajamiento 2 o 3 cuantitativo? semanas atrás nosotros lo habíamos dicho que por ahí venía? O sea, que las tasas comenzaran a subir en junio o julio era una posibilidad, pero que de hacerlo, aun cuando podía empezar el inicios del cuarto trimestre, la velocidad con que le iba a subir era muy, muy, muy lentita. Por Sí, lo menos la exactamente. estimación nuestra. Mirando un poco lo que está pasando y poniendo todas las antenas, porque también lo hemos dicho en este programa, la expansión monetaria que hizo Estados Unidos a partir del año 2008 es algo inédito, es algo que no aparece en los libros de economía. Entonces, por supuesto que revertirla es un proceso que no tiene punto de comparación, y yo creo que eso es fundamental. O sea, hay que mirarla con mucha más cautela que si hubiera, ¿no es cierto?, ya un estándar de lo que podría pasar. ¿Por qué Oye, te ríes? ¿Sabes qué? Es que todo esto que hemos estado hablando, nosotros lo habíamos comentado un mes atrás más o menos, y ¿sabes quién coincide con las palabras que tú estás diciendo y que hemos dicho acá en más de alguna oportunidad respecto de la velocidad, etcétera? ¿Quién? Ben Bernanke. Ben Bernanke, Mira. fíjate que interesante, les paso el dato, a partir de hoy, recién hoy, comenzó a escribir en un blog, como y él lo dice, como un ciudadano de a pie. Ay, ¿en Un qué ciudadano- blog? un ¿En ciudad- cuál blog? Digámoslo a nuestros auditores. A ver, es un blog que tiene con Brookings, que es un centro de estudio en Estados Unidos. Ya. Y hoy, a las 6 de la mañana, comenzó sus primeros blogueos, hizo su presentación, donde dijo que todas las opiniones que iba a vertir las haría a título personal y Ya. basadas en su experiencia como presidente de esta ¿Y mesa tú de la dices que no Reserva Federal. escuchó? No te digo que no haya escuchado, está pensando lo mismo que nosotros, eso con toda seguridad, o parecido. Bueno, y básicamente lo que dice, fíjate que es bien interesante, en su introducción dice, la política monetaria es lo que aprendió en sus años de experiencia en la Fed, es 98% discurso y 2% acción. Mira. Curioso, porque en el fondo deja abierta la puerta para algo que hemos comentado muchas veces, este tema de cómo manejaba las expectativas de cuándo va a ocurrir esto, daba las señales, pero sin que necesariamente lo comenzara a hacer. Y fíjate que aquí hay una dicotomía entre el statement de la Fed y la declaración de Janet Yellen el viernes. Tomando las palabras de Bernanke, se da exactamente lo que nosotros estamos conversando ahora. Y él también hace referencia a un comentario bastante cortito, muy rápido de leer, que se pregunta por qué las tasas de interés están tan bajas. Y hace una referencia que básicamente hoy día estaríamos en un cierto equilibrio de tasas de interés bajas, que la Reserva Federal, si bien hay algo que puede hacer, en estricto rigor es el mercado el que va a mover las tasas de interés, y que a la luz de todos los elementos que tenemos, por una parte no le parece prudente iniciar luego un aumento importante de la tasa política monetaria por parte de la Reserva Federal, que es de hacerlo, que no tiene que ser lo suficientemente fuerte el impacto, y él señala que estaríamos en un mundo de tasas de interés bajas y que hoy día están dadas las condiciones para mantenerla así. Interesante irlo siguiendo, uno se puede suscribir al blog y te van a ir llegando las alertas de cuando él vuelva a publicar así que tenemos un nuevo bloguero. Un nuevo bloguero, mira, interesante. Dato nada que ver en torno al IMASEC, pero no, pero tiene que ver, por de alguna supuesto. manera Pues, aporta elementos ¿cuántas veces de hemos análisis. hablado de Ben Bernanke en este programa? Lo que pasa es que ahora sin ir más lejos, es el autor intelectual de este QE. de los
3 QE que se llevaron adelante para sacar del pantano a Estados Unidos, de la que fue la mayor crisis económica que ha vivido, por lo que significa el punto de vista de la integración, similar a la crisis del año 29 y que generó periodos grandes de estanflación en Europa, un crack de la bolsa que mantuvo a Estados Unidos bastante compleja, que después sus consecuencias posteriores llevaron a las economías latinoamericanas a que la CEPAL sugiriera economías autárquicas que fueran autoabastecidas, y se generó un periodo del cepalismo. Bueno, ahí hay toda una historia bien larga de contar que no sé si viene al caso que la contemos ahora. Pero y todo a partir del IPOM. No, ese... No, yo sé. Te estoy pero podemos volver al IPOM porque la verdad que toca bastantes más aspectos en relación al funcionamiento del resto de la economía del mundo. Yo creo que vamos a tocar un tema bien importante, que es fundamental para el crecimiento o decrecimiento de la economía, que es con la inversión, y hace un ajuste en la proyección de capital bruto en este IPOM, Rodrigo Vergara. Pero antes, Javier, vamos a una pausa. Vamos. BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Ya volvemos. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Nos fuimos un poco, hablamos de este bloguero nuevo que tenemos en el mercado. Llegamos a hablar del cepalismo y la economía autárquica. Sí. O sea, la verdad que lo único que me faltó decirte que esa es la razón por la cual en Chile fabricábamos citroneta, televisores Boloco, y nació la nueva ola en respuesta a estos aranceles tan altos que teníamos. Dato histórico, eso es súper interesante. Todas estas cosas tienen efecto y surge a partir de la crisis del año 29. Bueno, Estados Unidos, cuando termina su crisis, cuando empieza su crisis el año 2008, lleva adelante algo que la hizo recuperar tremendamente rápido, y como bien decías tú, no hay historia al respecto. Por lo tanto, este tema de cuándo empieza a subir la tasa, con qué magnitud, es interesante seguir qué es lo que dice. Por supuesto, se va a tocar con mucho cuidado. Por eso es que es interesante ver qué es lo que empieza a opinar el autor intelectual, porque fíjate que yo creo que algún nivel de influencia debe tener. Yo estaba pensando precisamente en eso. A lo mejor, como él mismo manejó la Fed, porque acuérdate que había toda una expectativa cuando hablaba Bernanke. A lo mejor quiere hacer lo mismo, a lo mejor quiere darle un espaldarazo a Janet Yellen. Sabemos que son bastante cercanos. Claro, ella heredó. Y es de la misma, ella es un poco de la misma línea de lo que ha sido él. Y lo ha mantenido. Como ha sido, no es tan... ¿Cómo es la palabra? Sin ir más lejos, se demoró prácticamente todo el año 2014 en hacer el retiro de los estímulos. O sea, el retiro de este QE3 se demoró un año. Ya, nos vamos a Chile, volvemos al IPOM. Bueno, pero están pasados los datos y estos los comentarios, e incluso hasta revisar la historia económica nacional y mundial. Bueno, volvamos al IPOM. Sí, porque la verdad es que el IPOM de marzo prevé que la inversión, que es la formación bruta de capital fijo, experimente una alza de un 1,2% por debajo del 1,9% proyectado en el informe de diciembre. Creo que eso es un poco preocupante, Javier. Eso me llamó la atención. A ver, sí, ¿Te preocupa a ti? A ver, lo que pasa es que se hace cargo de una realidad que es no menor. Efectivamente, la formación bruta de capital fijo consigna que, bueno, de 1,9 baja a 1,2 y el consumo total de 2,8 a 2,5 de lo que reportó de un IPOM a otro. Me preocupa parcialmente porque de alguna manera lo que está reconociendo es que hay un efecto que podría mantenerse desde el punto de vista de las expectativas, no lo señala, respecto a la reforma laboral, y eso demorar el momentum en que las empresas eventualmente consideraran inversiones, y el efecto que tiene la depreciación de la moneda local o el aumento del tipo de cambio en el precio de la importación de bienes de capital. Y por lo tanto eso evidentemente tiene un efecto. No es lo mismo en diciembre, el dólar está en 600 pesos, 598, 605, por ahí, 590.
y hoy día está en 6.20, 6.40 y uno empieza a manejar distintas bandas y por lo tanto efectivamente eso va a tener un impacto inevitable y eso lo está reconociendo. No es del todo preocupante desde la perspectiva de lo que va a tener en el rango o lo que va a ocurrir en materia de crecimiento. Sí hay que ir viendo en definitiva cómo se desempeña la demanda interna, principalmente el consumo. Respecto a lo cual es una referencia bastante interesante en torno al empleo. Bueno, ahí también del consumo en el día de hoy también tenemos cifras con respecto a las ventas del comercio minorista que experimentan un alza de 2,9% en febrero. 2,9 en febrero en 12 meses y en enero fue un 1,9%, siendo cuarto mes consecutivo a la alza. Entonces con este resultado el indicador acumula ya un alza de este primer bimestre en 2,4% este año. Si bien si comparamos con otros años es un aumento bastante residual de las ventas, pero es un granito hacia arriba, no así para que me hagas el análisis de las cosas. Lo que pasó con la producción industrial, que fíjate que publicó en el día de hoy el INE, que cae un 0,5% en febrero por un mal desempeño tanto de la minería como de las manufacturas. Habíamos sabido que las manufacturas están a la baja, pero la minería había tenido un repunte. Había andado bastante bien y yo te voy a explicar que viene el detalle más adentro en el INE. El INE publicó hoy día su boletín de las cifras de los sectores económicos, dentro de la cual están las que tú nos entregabas. Exactamente. Y específicamente en el caso de la minería hay una caída que se explica y aparece detallado si es que uno hurga un poquitito. Dice que se debe básicamente a la entrada en mantenciones programadas que tuvieron durante febrero operaciones mineras grandes. No dice cuál específicamente, pero dice, o cuáles, sino que señala que hubo una disminución en la producción de cerca de 50.000 toneladas de cobre fino, básicamente explicado por la mantención regular de algunas de las operaciones, y a eso se debería esta baja. Por lo tanto uno no podría decir que aquí hay una tendencia. Lo que sí, porque esa es una situación normal, expliquémoslo a la gente. Absolutamente, algún mes en el año tienen que programar esta... ¿Y cómo sucede eso? ¿Paran completamente las faenas para hacer la mantención que es necesario? Me imagino... Puede que puede ser puede que los te paralice parcial, total, la verdad, te soy honesto, no lo sé, pero sí tiene un impacto desde el punto de vista de la capacidad de producción. O sea, eso genera en la operación de estas minas grandes una disminución en la producción en la lineal que traía de los meses anteriores. A ver, te aprovecho de preguntar entonces, porque empezando a ya definir lo que podría ser el próximo IMASEC, esta valorización, dado, ¿no es cierto?, la explicación que da el INE a raíz de las mantenciones que podrían haber estado explicando esta baja en la minería, ¿qué te hacen sacar tu punta al lápiz? Mira, precisamente era eso lo que iba porque hay un indicador comentar. Bien interesante que yo a través de usted he aprendido a través de mis amigos economistas, que es importante fijarse en un ítem que es como el previsor del IMASEC, y el ítem electricidad, que fue un 2,9%. Es que exactamente, mira. ¿Viste que soy buena alumna? A ver, la producción minera cayó 1,5 por las razones que te indicaba. Es una caída importante y es de esperar que vuelva a los niveles más o menos los que traía antes, de incrementos por sobre el 2% anual. El precio del cobre, la verdad que se ha recuperado después de unos mínimos a los que llegó precisamente en los meses de febrero. ¿Qué esperar para el IMASEC de febrero? Mira, muy rápidamente yo efectivamente... ¿Hiciste los cálculos? Sí, y un poco en la línea de lo que dices tú. En general tiende a haber una cierta convergencia entre la cifra que muestra la electricidad, gas y agua con el crecimiento. Ahora eso va a depender de la varianza. Varios analistas que hablan de un IMASEC para el mes de febrero más cercano al 2%. Sí, y incluso algunos por debajo. Fíjate que yo creo que va a estar más bien en el rango del 2,5 o 2,7. Esperemos, es una buena cifra. Va a estar sustentado principalmente por la venta del comercio, la venta de supermercados, manufacturas que en general cae fuerte, cayó solo un 0,1 de respecto a cómo venía. Entonces, mira, la verdad que no hay datos fuertes que permitan decir vamos muy bien. Lo que pasa es que la base de comparación empieza a ser cada vez más malita y por lo tanto eso mejora el indicador puntual. Oye, dentro de todo lo que está, bueno, del IPOM, yo creo que habla un poco también sobre, tú ya lo dijiste, sobre los principales riesgos que existen en las economías
Y habla también sobre no solo Estados Unidos, sino también de lo que pueda suceder con el mercado asiático, con lo que pueda estar pasando en China. Y ahí voy un poco a hacer vamos a ligar con la otra gran noticia que están viendo los mercados hoy. Exactamente, los mercados hoy tenemos una bolsa de Shanghái que sube casi al 3%, y eso es un poco los posibles estímulos monetarios que podría entregar el Banco Central chino. Bueno, ese fue el rumor de hoy, al cual se sumó también algunas fusiones y adquisiciones en la industria farmacéutica en Estados Unidos. Las empresas no son muy conocidas acá, así que la verdad que ni las menciono porque tampoco me acuerdo en este minuto exacto. Entonces, mira, sí, pero como te digo, eso está a nivel de rumor. El IPOM señala específicamente que Europa esperan una recuperación interesante. O sea, en el IPOM se señala que están esperando un crecimiento que se proyectaba antes para el 1% al año 2015, que suba al 1,5%, lo cual es importante, siendo Alemania la economía más fuerte. En el caso de Latinoamérica se constata lo Hay que preocupación por Brasil también. Exactamente. Mira, hay una frase que está en otra parte del comunicado muy buena. Que, ¿Cuál? Rodrigo Vergara dice, mira, lo obvio por obvio se calla y lo callado por callado se olvida. Entonces, digamos que efectivamente Brasil anda re mal. Pronostican una caída en torno al 0,7% del PIB, así viene consignado. Se señala lo mismo respecto del ajuste en todas las economías. Bueno, en el IPOM al menos señala que todas las economías de Latinoamérica en general van a tener un escenario pesimista debido al menor precio de las materias primas, y que aquí está, lo encontré. Mercado prevé una contracción del 1% de la economía brasileña para el 2015. 0,7 se consignó en el IPOM, 1 en esa. Y fíjate que de confirmarse esta previsión, el dato sería el peor desde 1990, cuando la economía gigante latinoamericana o sudamericana retrocedió en 4,35%. Y en términos de perspectiva, bueno, la verdad que el IPOM también señala que esto se espera malo para el 2015 y también eventualmente para el 2016. O sea, no se visualiza absolutamente nada muy bueno en el corto plazo. Respecto a Estados Unidos, lo que te decía, mayor fortaleza relativa y por tanto podría ser quien tirara el carro al crecimiento en el mundo. Y eso va a venir aparejado de una mayor apreciación de la moneda norteamericana o depreciación en relación a las otras monedas del mundo, entre ellas las más duras, incluso el euro, el yen, y después ni hablar de las economías emergentes. O sea, tenemos un escenario de economías emergentes, sobre todo las latinas, desacelerándose como consecuencia de la caída en el precio de los commodities, un fortalecimiento en el precio del dólar que también genera una presión de caída en los commodities, por lo tanto a nosotros se nos genera un cóctel bastante en línea con un escenario que previsiblemente no va a ser muy bueno para este año y para el próximo. ¿Viste la última noticia que tiene que ver con la aprobación de la presidenta Bachelet, que se ubica por primera vez bajo la barrera psicológica del 30%? Según la última encuesta de la plaza pública de CADEM, el respaldo de la presidenta es de un 29% y una desaprobación de un 57%. No podíamos cerrar sin algún toque político. Es que bueno, siempre, pero sí van de la mano. O sea, por supuesto que van de la mano, porque tiene que ver con todo lo que es los índices de confianza, con la proyección, con el crecimiento, todo está unido. Malo, pero fíjate que lo voy a complementar con otra cosa para darle una mirada distinta. Hoy día, en un artículo muy chiquitito en el Mercurio sale que Fitch Ratings habría señalado que todos estos casos, entre ellos el de Sokimich, que se ha seguido en desarrollo desde la semana Dios pasada, mío, ya está confirmado los $11 millones, etcétera. No, y está confirmado también en la denuncia que se hace en Estados Unidos, también hoy día salen declaraciones de la CBS. Una demanda colectiva de unos inversionistas en Estados Unidos, etcétera. Fíjate que lo que consigna ahí es que al menos estos escándalos no harían que Fitch hiciera una revisión a la baja del AA más que tiene que tiene la economía del AA que tiene Chile, y que tanto como clasificación nos costó de riesgo. llegar, Javier, tanto nos costó llegar a eso. Es importante mantenerla en el tiempo. Pucha, se nos acabó el tiempo, teníamos muchos datos, pero siempre se nos hace pegamos corto. un recorrido importante por el IPOM y algo señalamos de los resultados de los sectores económicos que también es interesante. Así que esperemos la cifra de IMASEC. Exactamente, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, Paulina, que estén muy bien, muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera.
Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.